Corre, marca. Toda obra audiovisual o trabajo audiovisual consta, como el nombre dice, de dos partes, audio y visual. Por lo tanto, mi trabajo específico es hacer que las películas se escuchen. O sea, hacer que la gente que está mirando el cine tenga una información más de la que le está entregando la imagen. Por ejemplo, una imagen de un bosque sin sonido no es lo mismo que una imagen de bosque con pájaros, con vientos, con todas esas cosas. En ese sentido, el sonido es la segunda parte de la imagen, o la imagen tiene una segunda parte, ya que es una nueva historia que se cuenta con otro elemento que es el sonido. En el mundo audiovisual, la música tiene un papel fundamental. Desde el principio, en los tiempos del cine mudo, cuando un pianista o un violinista desde la oscuridad matizaba con más o menos intensidad los acontecimientos que transcurrían en la pantalla, la música ha estado presente en la cinematografía. Al principio como un simple acompañamiento para amenizar la velada, pero poco a poco se fue convirtiendo en un personaje más a la hora de crear sentimientos y profundizar en las atmósferas. El 6 de octubre de 1927 el cine cambia radicalmente con el nacimiento de El cantor de jazz de Alan Crosland, donde se dejaba escuchar al actor Al Johnson cantando. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. En esta época, muchos actores desaparecieron al descubrirse su verdadera voz, ya que ésta, en ocasiones, resultaba ridícula y parecía no corresponder con el aspecto físico. En los años 30 se dan los primeros pasos de la industria musical en el cine y surge la figura del compositor especialista en bandas sonoras. Los estudios hicieron grandes inversiones para convertirse en estudios sonoros. Muchos actores y actrices tuvieron que aprender a vocalizar correctamente y, en general, los técnicos y cineastas tuvieron que cambiar totalmente su forma de pensar y de hacer las cosas. Cada vez que ustedes van a ver una película, pasan cosas en la pantalla, ¿no es cierto? Gente que corre, gente que se muere, gente que revive, vampiros que atacan, etc. Y hay una música que suena, que va acompañando a las imágenes o muchas veces dándole sentido a las imágenes. Esa música tiene que haber alguien que la invente, que la componga, y ese es mi trabajo. Cuando son películas de época, que es muy complicado, hay ruidos que no estaban hace 20 años.
Entonces hay que preparar sonoramente todo ese espacio. Por ejemplo, los celulares hace 20 años no existían. No podemos tener los buses del Transantiago sonando afuera. Tienen que ser las micros amarillas. Por ejemplo, todo ese tipo de detalles de época hay que tenerlos preparados. En esta década surge la figura del compositor cinematográfico y el leitmotiv, o movimiento conductor, para caracterizar situaciones o personajes principales. Es la edad de oro del cine musical, que precede al teatro musical. En los años 40 y 50 surge la grabación estereofónica, que permite normalizar la inclusión de la pista con 3 bandas: diálogos, sonido ambiental y música. Hollywood se convierte en la meca del cine y, para crear bandas sonoras, se contrataban a los compositores y las orquestas más prestigiosas. Se generaliza el leitmotiv y surge el cinemascope, y con él las películas de gran presupuesto. Surgen las superproducciones épicas. Se acepta la música popular en el cine y, en los años 50 concretamente, la música inspirada en el jazz se abrió paso en el cine y empezó a emerger el cine europeo. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. En la década de los 60 y de los 70 se empieza a utilizar la canción pop, lo que luego se llamó el efecto Beatles, que se trataba de incluir canciones famosas sin función expresiva. Los compositores europeos empiezan a abrirse un camino en el cine. Tenemos así compositores de la talla de Henry Mancini, John Barry o Dr. Zhivago. A partir de los años 80 llega el sistema Dolby Stereo, que hace que el espectador se sienta envuelto por los sonidos y la música de la película. En estos momentos coexisten 2 corrientes opuestas, el nuevo sinfonismo y lo opuesto al nuevo sinfonismo. Con el nuevo sinfonismo, la música se vuelve omnipresente como sustrato ambiental de la imagen, volviendo así al concepto tradicional de banda sonora. Tenemos ejemplos como John Williams en Indiana Jones, Superman, La lista de Schindler o Harry Potter. También destacan los compositores Howard Shore en El silencio de los corderos y en El Señor de los Anillos, James Horner en Titanic y Jerry Goldsmith en Alien y en Star Trek. En las corrientes opuestas al sinfonismo encontramos la música electrónica, que encuentra a su máximo representante en Vangelis con Blade Runner y Carros de Fuego.
esta época cuando el compositor empieza a trabajar conjuntamente con el director. Otra corriente opuesta al nuevo sinfonismo es el minimalismo, y hay quien dice que esta corriente musical tiene nombre propio y es Michael Nyman. También el cine de animación se preocupa por la música que acompaña a sus imágenes, música de compositores entre los que destacan Alan Menken en La Bella y la Bestia, Aladdin o Pocahontas, Michael Giacchino con Los Increíbles y Hans Zimmer con El Príncipe de Egipto o El Rey León. En el cine español destacan José Nieto con su aportación musical a la película Juana la Loca o Alberto Iglesias en las películas Volver y Todo sobre mi madre. El cine no siempre ha usado música original, sino que también usa música prestada, tanto clásica como popular. Si nos centramos en la música prestada clásica, la más usada es la del barroco, el clasicismo y el romanticismo, y para muestra un botón. La música prestada popular, por otra parte, era usada en los inicios del cine sonoro, porque se reconocía con facilidad y era bien aceptada por el público. Y aunque cuando aparece la banda sonora original, la música popular se deja un poco de lado, en los 70 vuelve desplazando a la banda sonora original con la aparición de Elvis y los Beatles. Es raro que los compositores que trabajan para una pantalla elijan como especialización la música de cine. Lo más normal es que salgan de los conservatorios de música. El trabajo de músico en el cine es duro porque las exigencias son muchas y el trabajo poco gratificante para el amor propio de los músicos, ya que en el cine la música está a total disposición de la película y muchas veces se exige su modificación por parte del director. Se han dado algunos casos de directores con un gran sentido de la música. Algunos de ellos fueron Hitchcock, que se unió con Bernard Herrmann en los 50 creando Psicosis, o el director George Lucas con John Williams creando así La Guerra de las Galaxias. Acertar con la banda sonora requiere sensibilidad y talento, ya que debe coincidir con las emociones que el director intenta crear en el espectador en determinados momentos.
Como bien decía el director Woody Allen para un documental de Canal Plus, la música refuerza y da consistencia a la imagen. En muchas ocasiones, si quitas la música de una escena o bien pones alguna que no es la correcta, todo el significado de la escena puede cambiar. La música es un apoyo muy importante. La banda sonora de una película tiene que reforzar las intenciones de cada secuencia, incluso con los silencios. Esta es la clave para que la simbiosis entre imágenes y sonidos resulte eficaz. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release, memory seep from my. Look at me now. Soul.